Hola, buenas. Soy Eric Masip y os voy a explicar qué son las funciones y los procedimientos. En primer lugar, voy a explicar qué son las funciones, que son bucles como pequeños programas dentro del programa principal. Voy a explicar qué son, cómo se declaran y cómo se usan desde el programa principal. Después voy a explicar qué son los procedimientos, que son prácticamente lo mismo que las funciones, pero no devuelven ningún resultado al programa principal. También voy a explicar cómo se declaran y cómo se usan desde el programa principal. En tercer lugar, voy a explicar cómo se pasan los parámetros desde el programa principal a las funciones o procedimientos y viceversa, cómo se devuelve el resultado desde las funciones. Desde los procedimientos no se devuelve ningún resultado al programa principal. Y por último, voy a explicar cómo se llama a una función desde otra función, desde dentro de otra función. Primero de todo abriríamos el Visual Studio de C#, abriríamos un nuevo proyecto y una aplicación de consola, ¿vale? Entonces, las funciones. Las funciones son bloques que salen de dentro del programa principal y nos realizan un trabajo arriba del programa principal. ¿Cómo las declaramos? El programa principal entra, o sea, va bajando, y cuando encuentra esta declaración salta a la función, que es esto que tenemos aquí arriba. Las funciones empiezan siempre por static y después, dependiendo del tipo de variable que vayamos a devolver, vayamos a trabajar, ponemos int o ponemos void o ponemos bool. En este caso es int, porque vamos a devolver una variable int, ¿vale? Y después colocamos el nombre de la función, que es muy importante porque es lo que enlaza la declaración de la función en el programa principal con la función arriba, ¿vale? Aquí tenemos maximum y aquí tenemos maximum, ¿vale? Entonces, los procedimientos. Aquí tenemos un procedimiento. Los procedimientos son prácticamente igual que las funciones, con la única diferencia de que en los procedimientos no devuelven ningún resultado ni ningún parámetro al programa principal. Simplemente hacen un trabajo y ahí se quedan. No hay ningún return. Esto es una función. Aquí tenemos el return, dos posibles, y aquí tenemos el procedimiento. El procedimiento, como vemos, no tiene ningún return, solo hace un trabajo aquí, ¿vale? Se declara perdón. Se declara prácticamente igual que la función. Bueno, no, pues que prácticamente igual que la función. Aquí tenemos el nombre del procedimiento writing y aquí saltaría arriba writing. En este caso escribimos static void porque vamos a utilizar un console writeLine, ¿vale? Entonces, bueno, se llama desde aquí con el writing y la variable entre paréntesis y sube aquí, hace el trabajo y, como vemos, no devuelve ningún resultado, simplemente utiliza la variable y ya está. ¿Cómo se pasan los parámetros y cómo se devuelve el resultado? Cuando declaramos la función, ¿vale? Aquí entre paréntesis tenemos las variables del programa principal. En este caso son enteros, A y B. Entonces las colocamos entre paréntesis, siempre separadas por comas. Y en la función los colocamos igual, entre paréntesis y separados por comas. En la posición de A, que es esta de aquí, la primera, queremos llamar a le queremos llamar X. Es imprescindible que pongamos el tipo de variable que es. En este caso es un entero, pues ponemos int X. Y en el caso de B ponemos int Y. Porque si no lo colocamos, el programa no lo va a entender. Es como si ponemos aquí, en vez de poner int de X, ponemos float X, tampoco lo va a entender, porque esto es un entero, y aquí lo que queremos pasar, pues es un entero igual. Si no, no lo va a entender. Vale, entonces aquí ya tenemos las variables colocadas en nuestra función. Le decimos que si X es más grande que Y, pues que nos devuelva X. Si no, que nos devuelva Y. El devolver el resultado se utiliza poniendo un return, como vemos aquí, es bastante sencillo. En el caso de que devuelva X, que hemos visto que era la variable A y es la variable B, pues si devuelve X, él devolverá X al programa principal y X pasará a llamarse max. ¿Lo veis aquí?
max va a ser igual que el resultado de la función, ¿vale? Entonces, esto no es necesario, no es imprescindible, digamos, que coloquemos el nombre de otra variable y después la declaración de la función. También podría utilizarse sin declarar la variable de antes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de que cuando acaba todo el programa, llama directamente a la función y el resultado saldrá directamente en el console write line, ¿vale? Como vemos, esto es una función. A pasaría a ser X, trabajaría con X y después devolvería aquí return sum. Esta suma saldría directamente aquí con el console write line y como vemos no tenemos aquí ningún sum igual a sum de, no, ¿vale? Entonces con el procedimiento se hace exactamente igual. Aquí tenemos el writing y el writing, entre paréntesis colocamos el parámetro y pasa a ser un entero de R. Max es un entero y pasa a ser un entero que se llama R, ¿vale? En este caso no vamos a colocar max igual o no sé, z igual, porque como es un procedimiento y hemos dicho que no nos devuelve ningún resultado, pues simplemente trabajará con la variable que le hemos dado y ya está. En el caso de que queramos colocar más variables aquí, pues entonces lo colocaríamos entre comas, tal y como hemos visto en este ejemplo de las funciones, ¿vale? Y finalmente vamos a ver cómo se llama una función desde otra función. Básicamente es colocando, aquí tenemos un ejemplo, programa principal y al final de todo vemos console write line de sum of primes, entonces llama a una función, como hemos visto en el ejemplo de antes. Llama a esta función, entonces buscamos la función aquí arriba. Esta es la función. Sum primes es de un entero, la variable que se declara es la variable vector, trabaja con esta variable y cuando llegamos aquí nos encontramos con que está llamando a otra función. Entonces buscamos la función isPrime, que la tenemos aquí arriba, isPrime. En este caso es una función de tipo boolean, por eso tiene aquí static bool. Entonces, la variable que declaramos es vector de i, y aquí pasa a ser int de x. El bool trabaja con la función. Bueno, cuando acaba nos devuelve si la función, si el resultado es true o el resultado es false. Si el resultado es true, pues entonces este if actuará, y si no, pues pasará directamente al contador este de i igual a i más 1. ¿Vale? De esta manera es como se llaman a las funciones. Igual que en el programa principal, pero de una función a otra función. No tiene ninguna diferencia. ¿Vale? Entonces, resumiendo, las funciones son bloques que se declaran desde el programa principal, como en este caso. Colocamos los procedimientos igual, se llaman desde el programa principal, pero con la diferencia de que no devuelven ningún resultado ni ningún parámetro nuevo. Entonces, los parámetros y las variables se pasan entre paréntesis en la declaración, y en la función igual entre paréntesis. Las variables siempre entre comas, en el caso de que haya más de una, y en la función especificando el tipo de variable que es. En el caso de que sea un entero, pues un int. Si es un float, si es un real, un float. Vale. ¿Cómo se devuelven? Con un return y la variable que se quiere devolver. ¿Vale? En el caso de las funciones, si queremos que la variable devuelta o el parámetro devuelto ya tenga una variable asignada, pues le colocamos el nombre de la variable igual a la declaración de la función. En el caso del procedimiento esto no se puede hacer, como hemos visto, porque los procedimientos no devuelven ningún resultado. ¿Y cómo se llamaba a una función desde otra función? Pues igual que desde el programa principal a una función, de una función a otra función, colocando su declaración con su nombre y la variable que queremos pasar o las variables que queremos pasar, igual entre paréntesis, entre comas en el caso de que haya más de una,
Y aquí también entre paréntesis y en el caso que haya más de una entre comas. Y sobre todo, lo más importante, que el especificar el tipo de variable que es en la función. ¿Vale? Y nada, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.